Hola, ¿qué tal estáis? Os saluda Juanfra, os doy la bienvenida a este vídeo, donde hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial, un tema que por desgracia muchas personas no toman en serio, y es que vamos a tratar el tema de la tierra plana. Para ello tenemos a Rosana con nosotros, una persona que ya ha colaborado en algunos vídeos aquí en Ensiru, así que ella nos va a explicar mejor todo el tema del terraplanismo. Muy buenas, Rosana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Juan, para todo perfecto. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, vamos a abordar este tema que es un poco espinoso. Yo tengo que reconocer que cuando hace unos años vi todo el tema de que había personas que hablaban del terraplanismo y demás, pues me quedé bastante extrañado porque, bueno, al principio es algo que choca mucho, ¿no? Es decir, cómo hay personas que a día de hoy todavía creen que la Tierra es plana. Yo que soy una persona, tú lo sabes, que en mi canal he tratado algunos temas referentes al universo, como por ejemplo el gran atractor o los agujeros negros. Pues claro, todo esto chocaba bastante conmigo, pero sí es cierto que había algo que me llamaba la atención, sobre todo el hecho de que las culturas antiguas hablaban de que la Tierra era plana. Así que, bueno, la primera pregunta, Rosana, es cómo llegas tú a la conclusión de que la Tierra es plana. Pues mira, todo esto fue a base de que un día me quedé mirando el reflejo de la luz de la luna en el mar. En base a eso, después empecé a observar el cielo. Básicamente me di cuenta por el cielo, o traté de enfocarme más al cielo y fue lo que empezó como que a no cuadrarme o no verlo lógico con el modelo actual, ya que principalmente las estrellas tienen, por la historia que nos han contado, millones de años en el cielo y no pierden su estructura, por ejemplo, las constelaciones, vaya, no pierden su forma. Eso fue uno de los principales causantes de que empezara a cuestionarme si realmente era la Tierra como nos la decían. Entonces empecé a investigar, igual que tú dije, que estoy pensando, que me estoy preguntando si ya está dicho, ya no lo han dejado bastante claro con múltiples imágenes, en la escuela te lo enseñan. Entonces sí me quedé de que estoy preguntándome, pero al mismo tiempo dije, es que no, o sea, este modelo no es lo que yo creo. Entonces eso fue lo que me llegó a preguntarme y a su vez fui a Facebook. Dije, a lo mejor seré la única loca que piensa que la Tierra es de otra manera, o sea, que no es el lugar donde vivimos como nos han contado. Y eso fue lo que me llevó a buscar más grupos y en base a eso a investigar. Muy bien. Sí, bueno, lo cierto es que el tema de, bueno, lo que nos dice la versión oficial, que la Tierra va girando, el Sol se va moviendo, nos vamos desplazando con el Sol y demás, cómo es posible que se vean las estrellas en las mismas ubicaciones que las veían nuestros antepasados. La verdad es que es una cuestión que mucha gente no cae en ella, pero es cierto, ¿no? Realmente no deberían de verse el mismo cielo. Bueno, Claro. ¿cómo puede, en este caso, en el modelo de la Tierra plana, cómo puede el Sol y la Luna no caer hacia la Tierra? ¿Y por qué se da su movimiento? Porque, claro, en la versión oficial sí se explica, pero en el modelo de Tierra plana, ¿cómo funciona todo esto? Bueno, mira, obviamente todo lo que yo te voy a responder es en base a lo que yo he investigado, también mis propias conclusiones. Yo sí ocupo un poco del terraplanismo, obviamente, y inclusive yo no me califico como tal terraplanista porque el terraplanismo te califica como la tierra plana y la cúpula, y yo no lo veo así. Yo veo lo mismo que dibujaban las culturas antiguas, una esfera dentro a la mitad una tierra, que esa básicamente es la tierra plana. Entonces, para contestar tu pregunta, para mí todo esto funciona a base de electromagnetismo y energía, o sea, la energía, vaya, es lo que eso mantendría el firmamento como es, la luna y el sol en su sitio, y también a su misma vez esto mantendría el mismo equilibrio de la vida como la conocemos hasta la actualidad. Ujú. Sería todo en base a la energía, ¿no? del electromagnetismo. Y eso provocaría también lo que es el movimiento que tiene el Sol y la Luna.
Sí, claro, el movimiento tanto de el Sol y la Luna como del propio firmamento, porque si bien los terraplanistas dicen que la Tierra no se mueve, yo pienso que sí se mueve, solo que obviamente a una mínima proporción, no como nos cuenta la NASA que gira a una velocidad exorbitante. Sí pienso que se mueve, pero a un ritmo muy, muy bajo. Y hay un principio que se llama premium móvil. Para la gente que no lo conoce, este principio habla de que el Sol, bueno, esto que se mantiene en el firmamento en movimiento, nosotros somos parte de ese movimiento y nuestra energía como seres humanos, seres vivos, tanto plantas, animales y todo lo que habita y coexiste aquí, hace que esto se mantenga en vida y a su misma vez el firmamento pueda tener toda esta carga energética que requiere para poder darle esa fortaleza ahí arriba, digamos. Entiendo. Bueno, una pregunta que a mí me surge mucho, ya sabes tú que yo he estudiado, bueno, yo vengo del tema ufológico, es lo que realmente me hizo adentrarme en todos los temas de conspiración y demás, ya que yo tuve una experiencia personal. Eh, Ujú. yo, claro, yo me planteo, ¿no? En este caso, si pueden existir más tierras planas, porque claro, el universo ya no sería lo que nos han contado, sería otra cosa. Entonces, ¿podría existir más tierras planas donde pudiera haber vida en esas otras tierras? O no lo contemplas este hecho? Yo lo veo más como el hecho no tanto de tierras, sino dimensiones. No creo que seamos los únicos habitando y los únicos seres vivos, pero tampoco es que lo veo como nos lo pintan como ovnis, como alienígenas, sino más como otras entidades en otras dimensiones con otro tipo de densidades. Ujú. Vale, o sea, no contemplas que puedan existir lo que son otras tierras. Yo he visto dentro de, bueno, he estado viendo muchísima información durante mucho tiempo referente al tema y he visto que algunas personas piensan que puede ser un plano infinito. ¿Tú contemplas esta opción? ¿Crees que podría ser un plano infinito donde hubiera, bueno, una tierra, hubiera otra y así sucesivamente en ese plano o no? Sí, pudiera ser porque si bien lo que hasta ahora conocemos es una mínima parte con 5 continentes, también hay mapas donde nos muestran que a su vez hay más tierras que nosotros como seres simples mortales para los gobernantes y todos los que conocen tantas cosas que nosotros no. Hay muchos mapas que relatan mucho más tierras que obviamente no nos dicen, inclusive por ahí hay una entrevista al almirante Beer que habla de que él llegó a esas tierras y él describía que eran lugares que él no alcanzaba a comprender cómo nadie había llegado ahí y que era muy vasto de riquezas. Entonces, no puede ser que exista ya sea una cúpula, pero no sé de qué material exactamente. Yo pienso que es de éter, que no es ni líquido ni sólido, es algo más como entre gelatinoso, porque en alguna experiencia que también yo tuve, yo he tenido desde los 13 años otro tipo de experiencias extracorporales, y en una de estas ocasiones pude tocar ese material que está y que abunda en todo lo que estamos, solo que no lo alcanzamos a percibir porque no estamos conectados en esa frecuencia. Entonces pienso que este mismo material divide ciertas tierras de lo que nosotros tenemos hasta hoy el alcance de poder habitar. Ujú. Muy interesante. Bueno, uno de los temas por los que mucha gente dice que es imposible que la Tierra pueda ser plana y demás son las estrellas. Y es que sabemos que las estrellas en el norte giran hacia un sentido y en el sur giran hacia otro. ¿Cómo podemos explicar esto dentro del modelo de Tierra plana? O sea, ¿cómo se puede explicar que en el norte las estrellas se muevan hacia una dirección y en el sur veamos que se mueven hacia otra dirección? Incluso la propia agua, cuando quitamos un tapón, en el norte gira hacia un lado y en el sur gira hacia otro. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, esto es lo que llaman el efecto Coriolis, lo del agua, pero se ha demostrado con diversos experimentos que no es tanto el hecho de que por un sitio o el otro gire, sino el modo o el mecanismo que se emplea al tirar el agua
para que caiga. Esto por el lado del agua. Y por el lado de las estrellas, más que giren en sentidos contrarios, lo que pasa es que es la perspectiva del sitio en donde tú estás parado, no vas a ver tú lo mismo desde el sur que desde el norte, como está manifestado en la Tierra. Entonces tú no vas a ver el mismo movimiento de un lado que del otro, porque solo tiene dentro del terraplanismo, solo tiene un solo movimiento como en las agujas del reloj, y lo que hace que se vea que giran diferentes simplemente es el sitio en el donde tú estás parado y desde el sitio donde estás observando el cielo. Vale, o sea, simplemente sería perspectiva. Claro. Vale, vale. Bueno, te mandé un vídeo para que vieras esta pregunta que te voy a hacer ahora, porque, bueno, voy a explicarla un poco para las personas que no saben, pero si tú te paras en el Ecuador, ¿vale? Y pones, estiras, por ejemplo, los brazos, los pones rectos y los elevas hacia arriba, yo con un dedo, o incluso tú a mí, serías capaz de bajarme los brazos sin ningún esfuerzo. Esto se explica por la gravedad, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede explicar esto dentro del modelo de la Tierra plana? O sea, ¿cómo se puede explicar que una persona, entre comillas, pierda la fuerza cuando se sitúa exactamente en el ecuador del planeta? Bueno, principalmente el Ecuador, o lo que llamaríamos el centro de la Tierra, es un mismo paralelo. La Tierra plana se maneja por paralelos, por los mismos por donde el Sol y la Luna manejan sus ciclos, que esto es lo que dibujan los analemas en el Sol y en la Luna. En una Tierra esférica esto no sería posible. Bueno, y lo del chico con las manos, esto se explicaría más que nada, yo también pienso, no te podría dar una respuesta certera porque obviamente no lo he comprobado, porque también al mismo tiempo cuando tú dejas que algo te influya en la mente, tú puedes creer que es así y entonces hacer que tu cuerpo manifieste lo que te están diciendo que haga. Entonces tendríamos para eso que ir realmente al Ecuador y ver que realmente el experimento es así. Sin embargo, yo pienso que esto simplemente es por el electromagnetismo que maneja esa zona, ya que por ahí, al decir que es la mitad de la Tierra, al mismo tiempo es uno de los paralelos más importantes donde el Sol deja de girar más al sur, como conocemos, y vuelve al centro, que es el norte que conocemos normalmente. Entonces esto es más por la densidad y por el electromagnetismo que se maneja en esta zona, porque inclusive en todo el plano hay lugares que manejan una energía distinta, un electromagnetismo distinto, que en pendientes los autos, en lugar de que bajen, suben. Entonces esto igual se explica también por el mismo proceso del electromagnetismo. Bueno, nos va a tocar ir al Ecuador para hacer el experimento allí in situ. Vale, me Bueno, sí, apunto. Me dices cuánto. estaría bien, la verdad que sí. Bueno, la siguiente pregunta que tenía, básicamente ya la ha respondido, pero bueno, ya sabes que yo estoy, como te he dicho antes, muy interesado en el tema ufológico. Y bueno, esos seres de los que hablan tanto las culturas antiguas, para ti, bueno, por lo que me has dicho, únicamente proceden de otras dimensiones, o sea, no hay posibilidad de que puedan venir o incluso de esas tierras que supuestamente hay más allá, como las que descubrió el almirante Beer y demás. ¿Crees que pueden venir de esas otras tierras? ¿Simplemente son seres de otras dimensiones? ¿Cómo crees que Sí, funcionó todo ese tema en la antigüedad y a día de hoy, que hay muchísimos avistamientos ovni? claro, bueno, lo de los avistamientos ovnis también se puede explicar de otras maneras, porque no necesariamente tenemos que creer que sí son ovnis reales, porque hay muchos experimentos de Estados Unidos y de otros países en donde ellos mismos han hecho este tipo de artefactos, ¿no? Sin embargo, pues como repetiré en varias ocasiones, tal vez no tenemos la certeza de todo hasta ahora, ¿no? Así que bueno, conectando un poco las otras tierras con las dimensiones que yo creo que existen, sí podría ser que vinieran de las otras tierras, pero conectadas en un tipo de frecuencia especial. Yo pienso también que el centro de la Tierra, lo que vemos como el norte, es bastante importante y la mayoría de los terraplanistas ponen atención más al anillo de hielo, que es lo que haría que
supuestamente no se cayera el agua por un borde, porque muchos se burlan de que existe un borde por donde el agua se caería, pero creo que lo más importante sería el centro, y también a su misma vez pienso que si uno no está en la frecuencia correcta, aunque nosotros llegáramos por ahí, no habría manera de conectar con esta frecuencia y obtener el paso ahí. Y al mismo tiempo también pienso que la Tierra también es hueca, o que en el centro hay un acceso a otras tierras también que igual desconocemos, porque no nada más serían tierras hacia afuera, digamos, sino también en el centro de la Tierra puede ser que existan otro tipo eh, de vida que no conocemos, obviamente, y que probablemente pueda que vengan de ahí otras entidades, digamos. Sí, bueno, esto se relaciona un poco con lo que es la teoría de la Tierra hueca también, ¿no? Sí, de hecho yo pienso y digo que la Tierra esférica, la Tierra plana y la Tierra hueca son un poco de verdad entre las tres, pero simplemente que han hecho que, como todo, nos enfoquemos a pelear por ver quién tiene la razón, y no ver qué parte conecta con otra parte, y a su misma vez pueda que todo tenga un poco de razón, y simplemente como un puzzle hay que ir armando las respuestas. Ujú. Bueno, y en el tema de las estaciones, ¿cómo funcionarían las estaciones dentro de la Tierra plana? Porque claro, cuando se ven imágenes, o sea, modelos hechos en ordenador de cómo funcionaría, podemos ver que el Sol, bueno, está más cerca, evidentemente, mucho más pequeño, al igual que la Luna, van girando, pero claro, cómo se crean ahí las estaciones? Bueno, esto es, de acuerdo a lo que yo creo también, es porque el Sol, como te mencionaba hace un rato, el Sol va girando en un circuito en paralelos, pero se va acercando y se va alejando, es como un aleatorio. Entonces, conforme se va acercando del centro, lo que conocemos como el norte, del otro lado del plano estaría pues obviamente la otra temperatura. Es que no me acuerdo si te dije si se va alejando o se va acercando, perdón. Pero por ejemplo, si se va acercando al centro, entonces del lado sur, que es como lo conocemos, ahí estaría siendo invierno u otoño. Conforme se va alejando es que se va manifestando más el frío, evidentemente, y conforme se va acercando al centro, o bueno, al ecuador, digamos, es donde estaría en este lado del hemisferio, en el hemisferio norte, por llamarlo así, estaría siendo otoño e invierno. Esto es principalmente porque el Sol, conforme va girando, es que va quitándole el calor, o no sé si me estoy explicando bien, pero conforme se va acercando, se va alejando, es que se van manifestando las temporadas. Sí, vale, va acercándose al polo norte o al polo sur, va haciendo ese movimiento y eso es lo que va haciendo que en una zona o en otra sea verano o sea invierno. Así es, sí, conforme más se va acercando, es verano. ¿Solamente crees que tiene ese movimiento? Bueno, supongo que lo tendrán el Sol y la Luna. Los dos tendrán ese movimiento, ¿no? Sí, el Sol y la Luna, conforme a lo que he visto, tienen el mismo patrón de digamos, manejan la misma circunferencia, obviamente igual aleatoriamente. Sin embargo, el Sol va a una velocidad distinta que la Luna. Ah, que se mueven a velocidades distintas. Sí. Ajá. Y solamente tendrían ese movimiento de acercarse hacia el polo norte o hacia el Ecuador. ¿Solamente ese movimiento o habría algún otro más movimiento dentro del Sol y de la Luna? O sea, podrían ir hacia arriba, hacia abajo. ¿Tienen algún movimiento Mm, más? ¿Se estipula que puedan tener algún movimiento más o no? No específicamente que tengan ese movimiento de ir hacia arriba o hacia abajo, eso sí, la verdad es que no sabría decírtelo. Lo que sí pienso es que no tienen la misma altura, tal vez la luna esté un poco más abajo que el sol, eso sí lo creo. Vale. Bueno, nosotros sabemos que solo podemos ver un lado de la Luna. ¿Cómo podríamos explicar esto dentro del modelo de Tierra plana? Porque si además se va moviendo desde la otra parte del plano, se podría ver el lado oculto de la Luna.
supuestamente. Sin embargo, pues bueno, la luna pues no deja de tener sus misterios y ciertamente, como repito, no tenemos todas las respuestas. Sin embargo, pues hay varias teorías, se puede creer que es un holograma, también por ahí mencionan que es una base lunar donde hay y habitan pues no sé, los controladores de este plano. Inclusive también hay una entrevista en donde el personaje que entrevista, no olvide el nombre, él dice que es plasma y hay otro documental que dice que la Tierra tiene, perdón, la Luna tiene reflejado el mapa de realmente cómo sería la Tierra completamente o las tierras que deberíamos de conocer. Entonces, bueno, también se maneja que por el éter ella entraría o accesaría a este éter y eso es lo que haría que las fases se pudieran manifestar. Pero como repito, todo esto son teorías y yo no podría darte una respuesta certera de esto porque te estaría mintiendo en confirmarte algo que es indiscutiblemente uno de los misterios más grandes dentro del terraplanismo y también a su vez en la Tierra esférica pues no tiene mucho sentido. Ujú, correcto. Bueno, siguiendo con el tema de la luna y el sol, ¿cómo se producen los eclipses? Pues mira, también eso es otra teoría. Dicen muchos terraplanistas que hay orbes en el cielo oscuros, que esto haría que tapen la luna o el sol, dependiendo cuál sea el eclipse que se esté manifestando. Sin embargo, yo creo que conforme el sol y la luna van a unas velocidades distintas, cuando logran alcanzarse y dependiendo en el paralelo que cada uno esté, es cuando se formaría el eclipse. Ujú, vale. Eh, una de también de los grandes argumentos de que la Tierra no puede ser plana es que los barcos, ciudades y demás podemos ver cómo se esconden, ¿no? tras el horizonte. ¿Cómo se puede explicar esto dentro del modelo de Tierra plana? Bueno, esto realmente ya dejó de ser como una comprobación de la curvatura de la Tierra porque hay múltiples experimentos con telescopios y cámaras con el zoom correspondiente que hacen que veas realmente el barco por mucho que esté perdido o que ya no veas el otro lado de las tierras, digamos. Hay muchos experimentos, entre ellos hay un canal que se llama NAOP, en donde él también pone todos estos experimentos en que a los kilómetros que se supone que debería de estar la curvatura y que por esta curvatura perderíamos la vista de barcos y de otras ciudades, sí se pueden ver con un telescopio o una cámara con un zoom adecuado. Ujú. Bueno, Rosana, yo por lo que he podido hablar contigo, ya no solo en esta entrevista, sino fuera de la entrevista, tú tienes una visión muy particular de cómo es realmente la Tierra. Bueno, también lo has dicho antes, de que puede ser un compendio de tanto tierra hueca, tierra plana, como la propia versión oficial. A mí me gustaría, bueno, llevamos ya un ratillo hablando, para no hacer muy largo y tedioso el vídeo, a mí me gustaría que podamos profundizar mucho más en lo que es realmente toda tu visión de la Tierra plana, si te parece bien, o bueno, la Tierra plana o de cómo es realmente la Tierra. Y podemos armar para ello otro vídeo, si te parece bien. Sí, claro que sí, por mí encantada, nada más nos ponemos de acuerdo y por mí no tengo problema. Obviamente quiero aclarar que no voy a saber nunca todas las respuestas porque no sabemos ni siquiera todas las respuestas de nuestra propia existencia, pero en cuanto a lo que yo tenga entendido, lo que haya investigado y conforme yo vaya armando mi puzzle personal, si tengo las respuestas con mucho gusto. Muy bien, perfecto. Porque yo, claro, yo con este vídeo, con esta entrevista, quería eh, profundizar lo que son en preguntas quizás más típicas, ¿no? De lo que es el modelo de la Tierra plana. Por eso me gustaría hacer ese vídeo aparte para lo que es profundizar más lo que es en el tema. Por último, tengo una pregunta que no tiene nada que ver con la Tierra plana y no te la hago yo. Te la hace Sergio del canal Quién está detrás, que fue el último invitado que tuvimos aquí en Ensiru, con una entrevista bastante interesante para quien quiera verla.
Y bueno, Igual. la pregunta que dejó es la siguiente, ¿eh? ¿Cuáles son las mejores acciones que podemos hacer para conseguir la unión de la población? Fíjate que esta pregunta está súper interesante y yo creo que ya la he respondido en otros videos sin exactamente esa pregunta, pero creo que la base de la unión de todo es dejar a un lado cualquier idea, cualquier creencia, cualquier religión, porque a fin del día todos somos humanos, todos estamos bajo el mismo yugo de la dictadura a la que nos están sometiendo, todos estamos engañados por los mismos, entonces yo creo que para unirnos habría que quitarnos todo el chip de lo que nos han implantado como ideología y volvernos más conscientes que somos humanos, que todos necesitamos de todos y que si nos unimos somos más de lo que nos han hecho creer, tanto a nivel que venimos de una explosión por accidente, porque eso hace que también a nivel subconsciente tú creas que no vales nada, que eres un polvo en el universo, que no vales nada. Y cuando tú encuentras el terraplanismo o que ves que todo esto es un creacionismo, que hubo forzosamente algo que lo creó porque todo es tan minucioso, tan bien armado, entonces también te das cuenta que eres algo importante, que tu existencia es importante y estás aquí por algo. No sé si exactamente con un destino, un propósito, pero sí estás aquí por y para algo y vales mucho más de lo que te dicen. Entonces, cuando todos nos demos cuenta de que somos más importantes, que tenemos más capacidades, más poder y que somos más que los pocos que nos manejan, entonces va a ser que podamos realmente unirnos en pro de un beneficio o un bienestar para todo el ser que coexiste aquí. Y parte de eso también es de las teorías que me hiciste el favor de subir. Algo de esto también toqué porque es importante que dejemos a un lado todo esto y volvamos a nuestra esencia de ser humanos realmente, como lo dice la palabra. Exactamente. Sí, voy a dejar en la caja de comentarios los vídeos que en los que colaboraste aquí en Ensiru. Bueno, y un vídeo también que es completamente tuyo. Los voy a dejar en la caja de comentarios para que la gente los pueda ir a ver. Por último, me gustaría que ahora tú dejaras la pregunta referente a lo que tú quieras para el próximo invitado. Claro, bueno, te va mi pregunta, toma nota. mi, pregunta es la, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué si sabemos que el gobierno políticos y todo, siempre nos han mentido en todo, inclusive con lo que estamos viviendo en la actualidad, nos han mentido y tergiversado la historia? ¿Por qué no dudar de la forma en cómo nos han enseñado desde pequeños la cosmología del sitio donde vivimos? ¿Y cuál sería el problema o por qué pelear? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues nada, Rosana, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en esta pequeña entrevista. Y nada, quedamos a la espera de poder organizar algo más en profundidad. Ahí abro mi cámara. Muy Ahí bien, abro mi cámara tantito porque para que sepan de dónde salen las respuestas. muy bien, perfecto. Pues nada, lo que te decía, sí podemos organizar ya algo un poco más entrando en profundidad en lo que es la forma real de la Tierra, como es, y que la gente pues pueda conocer la visión y las teorías que tú tienes al respecto, ¿vale? Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, por el tiempo y por todo. Y como siempre digo en todos mis otros programas y en mi Facebook, in la que significa yo soy otro tú, se responde hal again, tú eres otro yo. Si te hago daño a ti, me hago daño a mí. Si te amo a ti, me amo a mí. Es de la cultura maya. Sí, sí. Bueno, siempre que hablamos y demás, siempre terminas con esa frase. Sí, Muy bien, sí, y me parece muy importante recordar que somos lo mismo y somos parte de todo. así es. Pues muy bien, muchísimas gracias, Rosana, y nada, a todos los que nos estáis viendo, muchísimas gracias por estar ahí. Y como siempre digo, sin más, desde aquí el planeta Ensiru, me despido. Hasta el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.